Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer podcast de Break en la Oficina. Estoy muy feliz de estar aquí y yo soy Yumiko, estoy con Alesa. Las dos somos profesoras de la Academia Innovac, somos ilustradoras también y vamos a hablar un poquito de todo, así que espero nos escuches. Les voy a contar un poquito acerca de cómo inició nuestro podcast. Así que, Alesa, vamos a iniciar. Cuéntame más o menos cómo inició esta aventura del podcast. Bueno, me obligaron. Muy bien. Más o menos yo tenía la idea de hacer un podcast, ¿vale? Y ya vengo haciendo un podcast con un amigo que se llama Mentores al Micrófono. Ese podcast lo voy a dejar por aquí, por acá, para que lo vean. Y luego le comenté la idea de hacerlo para la academia, ¿sí? Con Alesa. Y más o menos le dije, ¿no? Hay que hacerlo. Le dije más o menos que vamos a hacer este tipo de podcast para la academia y vamos a comentar un poquito de lo que hablamos normalmente detrás de cámaras, detrás de lo que cuando hacemos una clase, ¿no? En el break. En el break, literalmente. Entonces de ahí nació la idea de Break en la Oficina, ¿vale? Porque siempre estamos hablando de todo tipo de temas más relacionados a nuestros gustos, que son el anime, el manga, hasta cosas de Disney, etcétera, ¿vale? Entonces hablamos de todo un poco. Así que esa fue más o menos la iniciativa de realizar este podcast. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces con referencia al tema de hoy, ¿cuál va a ser el tema de hoy, Alisa? Hoy día nos vamos a especificar en el mundo del anime y más específico en personajes que odiamos. Exacto, sí. Tenemos muchos. Si queremos hablar un poquito acerca de lo que sería el anime como tal, literalmente tenemos muchos. Y relacionados a los animes que nos gustan, ¿no? Sí. Entonces, más o menos con el tema de los animes que nos gustan, vamos a iniciar por ahí. Por ejemplo, Alisa, ¿cuál es tu anime favorito? Mi anime favorito es Chainsaw Man. Sí, por ejemplo, de Chainsaw Man, ¿cuál crees que sería tu personaje más querido de ese anime? Más querido entra Denji, el protagonista, como tal, pero no es mi personaje favorito, es mi más querido. Casi como que lo veo muy diferente. O sea, quiero que le pase cosas buenas, entonces lo tengo como querido, pero de ahí personajes favoritos tendría Ángel, pero no es un personaje que, digamos, lo quiero proteger tanto como a Denji. Porque como he seguido toda su vida en el transcurso del manga, quiero que le pasen cosas buenas y no le salen cosas buenas. Entonces por eso lo vuelvo como más mi protegido. Es que creo que ese era el objetivo del mangaka, ¿no? De que la gente quiera a ese personaje porque literalmente ha sufrido desde muy chiquito. Sí, realmente. Nada le sale bien. Nada le sale bien, hasta en el manga hoy en día. Pero sí, en ese sentido, sí, a mí también me gusta mucho ese personaje. Y en tu caso, en mi caso, a mí me gusta Dragon Ball. Creo que tú ya lo sabes en esa parte. Cuando me preguntas, por ejemplo, cuando nos conocimos, también hicimos esta ronda de preguntas, más o menos. A mí me gusta mucho Dragon Ball, he visto desde muy pequeña. Literalmente, lo que más me gusta de Dragon Ball, por ejemplo, aparte de los personajes, ¿no? Es la historia de Goku, ¿no? Cómo lo desarrolla el personaje, literalmente. Aunque no hay mucha evolución en su carácter, pero lo que sí hay en el tema de cómo su comportamiento afecta a las personas que están alrededor. Entonces, siempre me ha motivado a mí en ese sentido su personalidad de cómo hacer mejor a las otras personas y cómo ayudarlas, ¿no? Entonces, ay, salió muy charlateca, de motivacional. Pero mi personaje más querido obviamente es Goku, ¿no? Aunque he visto mucho del fandom que les gusta a Vegeta, ¿no? Si tuviera que... Ella es una de... Retira. No, sí me gusta Vegeta. Creo que tiene que tener ese acompañante Goku para que no se vea muy de... como solo el leveling, como el personaje que literalmente él lo hace todo y él termina salvando a todos, ¿no? Al final, ¿no? Entonces yo creo que el desarrollo de personajes secundarios es importante en un anime y un manga. Sobre todo, Vegeta es demasiado icónico, la verdad. Así lo tratan de humillar, así que en los bailes, ese baile que salió de la película, no recuerdo en cuál película,
en el bingo hizo un baile. Sí, en el Exacto. Super, sí. Todos bien, pero para mí, perfecto. O sea, 10 de 10, no, para mí no es un baile de humillación. Es de que está brillante. Es que creo que cuando se vuelve más icónico, cuando sabes que el personaje no lo haría. O sea, yo entendería de cualquier otro personaje, pero no de Vegeta. Entonces, más o menos, eso sería con referencia a nuestros personajes favoritos. Y con los personajes ahora, ya al punto de personajes que odiamos dentro de nuestros animes preferidos. Por ejemplo, si tuvieras que decir de Chainsaw Man, ¿cuál sería tu personaje más odiado? Makima, sin dudarlo. Makima está en el top de personajes que odio. Hay un personaje que odio aún más, pero que todavía no sale en el anime, así que se podría considerar spoiler. Pero Makima es hasta el momento, o sea, todos lo conocen. Es un personaje no escrito, digamos, a las patas, o sea, es un personaje bien escrito y por ende se ha desarrollado para que tú generes odio. Sobre todo creo el fandom femenino le tiene jurada, porque yo sé que el fandom masculino literalmente le ladran a cualquier cosa que vean de Makima, o sea, es extraño, pero por el lado de femenino sí hay una especie de bronca que le tenemos a ella. Al principio yo la quería. ¿Por qué me hiciste eso? Entonces, por esa, hay muchas razones, pero todos se incluirían en spoiler y no queremos hacer un podcast con spoiler o decir adelanten hasta el minuto para Es que ese tipo de mujeres que tienen bastante poder por encima de los personajes principales, como que te llaman más la atención, ¿no? Como que ella es súper poderosa, puede con todo, entonces es muy te enganchas ahí mismo y luego te traicionan. Pero sí. Entonces, en tu caso. En mi caso. Sí. Dragon Ball. ¿Qué personajes hay? Porque tantos años. A veces, por ejemplo, me dijo de varios personajes que están dentro de Dragon Ball. Entre ellos, por ejemplo, el de Super. Yago me cae mal, pero me cae mal en el sentido de cállate un ratito. En mi sentido, no es un personaje que está hecho para odiar, pero me cae mal. O sea, es un personaje. Tú me dijiste de Spopovich. Sí, pero te estaba refiriendo a específicamente que me cae mal y luego que odie como tal es Popovich porque es del set. Sí, pero bueno, sí, el que me recuerdo es Jaco porque recientemente vi al Super, pero el Z lo vi pues en mi adolescencia, entonces sé que es un villano. No sé, Jaco me parece un personaje no cómico, pero se asemeja un poquito a lo cómico y agridulce, ¿no? ¿Por qué? Porque trata de hacerse el cómico, pero no le sale una cosa así. No tiene carisma, es un personaje sin carisma y por eso, como trata de hacerse el alivio cómico, no sé, es un personaje que trata de hacerse el gracioso y simplemente no le sale, entonces por eso es... Cállate un ratito. Y como no tiene mucho poder, como que nadie le toma el... Ajá. Pero algo curioso, por ejemplo, que Jaco tiene su manga con su hermana de Bulma. Y en ese manga, por ejemplo, dan a entender mucho de que Bulma era muy inteligente cuando era niña, ¿no? Y como que, por ejemplo, un detalle que yo quisiera aportar, ¿no? Es que a él dio a entender de que si Bulma quisiera, podría ser una patrullera galáctica en su futuro, ¿no? Porque tiene todo literalmente. Ya conducía su nave espacial cuando era una niñita. Muy pro. Pero tú no tienes personajes que odias, te caen mal dentro de Dragon Ball Z o Dragon Ball en general. De Dragon Ball, incluyendo la versión niño. Yo lo amo tanto Dragon Ball porque es como que de la infancia, que siento de que si intentaría odiar un personaje de ahí, es como si tocara mi infancia y no, como que tengo que cuidar a mi infancia. Entonces, no sé si odiar a un personaje, pero yo creo que sí hubieron personajes muy malos, ¿no? Como el tema de Popovich, Tao Pai Pai. No es odiado, pero es como que si te pones a pensar todo lo malo que hizo, bueno, ¿no? Pero de los malos secundarios están por algo, ¿no? Para el desarrollo del personaje del principal, ¿no? Que sería Bob. Y casi nunca queda un malo como boss final o definitivo, porque casi siempre se vuelven buenos o se vuelven buenos un ratito, entonces sí, eso también da mucha ambigüedad para que no tengas un personaje de villano para siempre. Es como que... Por ejemplo, Freezer es un villano que... Muy carismático. O sea, literalmente es carismático, pero un carisma de lo malo, ¿no?
porque literalmente mató a muchos planetas, muchas personas dentro, ¿no? Entonces como que sí es malo, ¿no? Pero no terminas de odiarlo realmente porque necesitas a un personaje tan antagónico, pero no es como que ya mueren, sáquenlo, ¿no? Quieres que te dé más batalla, más aventura. Sí, es muy sarcástico. Aunque hoy en día lo han reciclado tanto a Freezer. Ya parece un personaje más del grupo Z. Literal. Hasta peleó en el torneo del poder, ¿no? Que hubo. Entonces sí. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿sí? Acerca de que amigos de nosotros nos mandaron audios acerca de sus personajes que odian en el anime o en sus animes preferidos, ¿vale? Entonces vamos a escuchar un poquito. Y vemos entonces con Toma. Yo, Kimetsu no Yaiba, ¿cómo odio este ser? O sea, yo, de pana, no hay descripción. O sea, no hay un porqué. Es que tú lo ves, lo visualizas, lo analizas y tú dices, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿por qué cómo se comporta así? Tú ves a ese cabrón y tú dices, coño, tal vez la historia como para ver, porque todas las historias no se mueren por alguna razón, son trágicas. Menos él. Inclusive la de Musan es trágica, porque el bicho sí va a morir prácticamente de cáncer. Este no. O sea, el bicho sí va a morir porque me dieron ganas. Eso es principalmente para las personas que han visto la película. Sí, o los que leen el manga también. Pero sí, ahí apareció ese personaje insoportable para mí, odiado por otros. ¿Contaría como spoiler? No, creo que ya la mayoría. Sí, la mayoría creo que ha visto la película, ya sea en el cine o ya sea en Facebook. No, sino que, por ejemplo, mató a Shinobu, ¿no? Entonces, literalmente te hacen amar a ese personaje para que te lo mate a alguien que ni siquiera te cae bien. Y literalmente él sentía que quería ser más fuerte y se volvió un solamente por eso. monstruo, ¿no? No. Entonces, X. Yo, por ejemplo, dentro de los personajes que yo odiaba antes de ver esa película, es Akasa, que es el que mató a Rengoku. En la película del tren, por ejemplo, yo me encariñé con el personaje de Rengoku por su carisma y todo lo demás. Solo fue una película. Una película. Exacto, y lo mataron. Y yo, no puede ser, porque entonces yo lo odiaba a ese personaje, lo odiaba. Pero en la segunda película te cuentan en la historia de casa, ¿no? De qué es lo que pasó con su prometida, lo que pasó con su maestro, ¿no? Entonces te dan a entender de que, por ejemplo, te encariñas con el personaje, o no te encariñas, sino como que te da entender de su vida, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Y él ni siquiera quiso ser un demonio como tal, ¿no? Entonces él quiso literalmente vivir una vida normal con su prometida y su maestro, ¿no? Entonces, pero me va a filtrar a mi Rengoku. Sí, es que se mataron, pero lo odiaba. Por ejemplo, otro personaje dentro de Demon Slayer que yo no me gustaba tanto al principio era Zenitsu. Y como que no aportaba tanto a la trama, o sea, escuchaba su voz y simplemente deja de chillar un ratito, por favor. Algo así era. Sí. Y era un personaje que a mí no me gustaba, pero después como que te da a entender de que su fuerza y su personalidad te llegan, no a encariñar, pero sí a gustar un poquito, ¿no? Y dentro del grupo aportan. Nos acostumbramos a la presencia de Zenitsu y ya es como ya lo aceptamos, parte del grupo. Aparte, solamente sabe una postura. Pero inventó otra para la película. Sí, para la película. Entonces, eso sería con referencia a los personajes. Y bueno, Musan, el malvado. Musan es extraño, es como que se sabe que es malo, pero no hay como un cierto fandom o que se divida o que lo odie específicamente a él. O sea, lo odiamos y ya, porque no es como que aún nos ha quitado personajes, digamos, él directamente los ha matado como han sido sus secuaces, por ejemplo, que ha sido Akasa, que ha sido el que acaban de funar, ya me olvidé el nombre. ¿Cuál? Akasa, Doma. Doma, ahí está. Entonces,
siento que cuando salga, digamos, las próximas películas o se muestre más el contenido, yo no he leído el manga, por eso es que yo no sé qué más pasó aparte de las películas. Yo sé sí sé el final. Aquí hay un arma poderosa aquí. Yo o me voy del podcast. No, por favor. Bueno, este es un podcast solito. Sí. Pues vamos a pasar con el siguiente. Ya. Vamos a pasar al de Boku no Hero. Mire, yo tengo que decirlo, pero creo que varios van a pensar igual que yo. Pero el personaje que más detesto en Boku no Hero es Mineta. O sea, ¿quién pensó que iba a ser buena idea meter a un enano todo pervertido que lo único que hace es incomodar a las chicas? O sea, creo que supuestamente es como el alivio cómico, pero no da risa, da cringe. Mientras, o sea, los demás luchan, se esfuerzan para ser héroes, el todo el tiempo está haciendo caras de pervertido, siempre babeando, me da mucho asco. Y encima cada vez que aparece siento que la escena súper baja de nivel, es como, si lo sacan, yo sería nada más feliz, de verdad. Literal. Es que, bueno, ya no le pienso debatir su opinión, o sea, es literalmente parte también de lo que yo pienso respecto a este personaje. Desde que lo vi ya sabía que iba a ser, iba a poner caras cuando él apareciera, porque es muy incómodo de ver, particularmente no me da gracia, y eso que hay muchos personajes que, digamos, su estereotipo ser el pervertido de la serie, y ese es, digamos, su encanto. Digamos, se puede entender de este lado de charco, o sea, en Latinoamérica no nos da causa, o no, particularmente no he conocido gente que te cause mucha gracia ser acosador, pero en Japón es muy común ese estereotipo, entonces quizás por ahí lo puede entender. Pero igual, mi neta, bórrate porque no me das gracia. No vamos a hablar de personaje, nada, no aporta nada tampoco. Porque al menos, digamos, hay personajes que son así, pero tienen un sentido en la historia. Quizás su única falla podría ser que es pervertido, acosador. Pero en ese personaje no hay nada que salvar. No hay ni siquiera... Bueno, porque si me pongo polémica diría, bueno, ni siquiera es guapo, entonces... No, es que así sea guapo, es muy antipático, no me agrada. Por ejemplo, Ale anteriormente me había mencionado de que, por ejemplo, un personaje pervertido también en Dragon Ball es el maestro Roshi. Entonces, por ejemplo, el maestro Roshi también es pervertido, pero cumple una función importante en la historia. No lo puedes odiar al maestro Roshi, y eso que realmente es pervertido. Y el manga, yo que tengo los mangas de físico, en el manga hay muchos. Pero el tema de Bulma, y Bulma tenía 15 años literalmente. O sea, fue demasiado, es muy funable, literalmente, es muy funable. Pero ahí también es como que ayuda el tema de nostalgia, porque hemos crecido con eso, entonces de cierta manera podemos justificarlo como ese tío borrachín que nos acompañó en los almuerzos familiares. Que es incómodo. Que es incómodo, pero está ahí. Entonces, lo mismo ha pasado con el maestro Roshi. O sea, maestro Roshi es funable, pero en ese caso, ¿no? Claro. Pero literalmente es un gran personaje sin él, por ejemplo, Goku no hubiera sido lo que es, ¿no? Entonces, su maestro, ¿no? Entonces es su primer maestro, literalmente. Entonces, no voy a justificar. no voy a justificar. No se justifica, ¿no? Pero en el caso de Mineta no hay nada que aporte al personaje principal, ¿no? Lo desapareces, no pasa nada. Sigue la historia. Dicen que su poder no es tan malo tampoco. Entonces, su poder es horrible. No es tan malo, o sea, pelotas de... Pero espera, no puedes hacerlo. Lo defendí. No estoy defendiendo. Pero en realidad es su poder, ¿no? Es su poder, sí. Otro de los personajes que a mí no me gustan, por ejemplo, es este personaje que es el padre de Shoto. Shoto Todoroki, que es Enji Todoroki, que lo conocen más que todo como Endeavor. Ajá, Endeavor. Por ejemplo, ese personaje a mí no me gusta mucho al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente era ese padre que era abusivo, que no aportaba, o sea, literalmente, o no estaba presente para sus hijos y maltrataba a su madre, muy violento y no, literalmente te hacía, no sé,
casi odiarlo al principio, ¿no? Luego como que se quiere dar de reivindicar, ¿no? Sí. Entonces, no sé, no me gusta al principio, ¿no? Después es como un ¿no? Pero... Sí. Claro, eso es un tema del personaje, digamos, que se puede ver la evolución dentro de la propia historia. Es un personaje que te lo presentan como tal, o sea, para que lo odies, porque vemos a la víctima, que es el hijo, contar o ser, mejor dicho, sobreviviente de lo que era tener un padre violento. Y quizás mucho del charco latinoamericano se sintió más, digamos, con afinidad, tuvo mucha más empatía. Entonces no es fácil, digamos, quieras a un personaje que asume ser el héroe número uno más adelante, con ese tipo de pasado. O sea, un poco que también habla que nadie es perfecto, o sea, todos tienen, digamos, una dificultad, un problema, un pasado que los puede condenar, pero a partir de eso, él trata de reivindicar en su arco de personaje, sobre todo, el hecho de tratar de arreglarlo. O sea, no quiere decir que ya porque se esfuerza ya se tiene que perdonar y justificar todo, pero sí el hecho de que hay una intención de cambio. Y eso es algo que aporta mucho al personaje, lo vuelve un personaje más real, un personaje que siente arrepentimiento. Se sabe que no va a poder cambiar todo porque simplemente ya se dio cuenta que lo hizo mal, pero sí es un personaje muy interesante cómo se trabaja. No lo tratan nunca de justificar y dice, bueno, porque fue así y así es el resultado. No, un personaje que adopta otra postura. Realmente sí lo odias, ¿no? Al principio. Claro, porque no, o sea, conforme va avanzando la historia, nosotros damos cuenta de ese desarrollo de personaje. Un personaje que a algunos no les pueden perdonar y es normal porque es un personaje, digamos, que cada uno tiene una postura distinta frente a lo que ve. O sea, siento que no fue creado específicamente para odiarlo, pero sí para entender el propósito de Shoto, por ejemplo, dentro de la escuela, que es lo que tratan de dar, es su origen. Exactamente es el origen de un superhéroe, un pasado súper trágico. Pero bueno, es el protagonista. Pero lo quiero mucho a Midori, así que mi brócoli. Por ejemplo, a mí no me gustaba mucho el personaje como tal. Yo le había mencionado a Ale en su momento de que me parecía un personaje muy llorón. Aunque ahora que lo pienso, te parece un poco a Zenitsu. No, Zenitsu era un llorón medio raro. No, era un llorón miedoso, literalmente. Aunque él también. No, eso es del tipo de personaje que llora, pero no es que se rinda así porque sí. O sea, es como que él tiene muchas cosas detrás. El tema de ser el único personaje que realmente no tiene un poder como tal le genera que sea el triple, el quíntuple de esfuerzo a diferencia de los otros. Y obviamente se siente más su impotencia en ciertos aspectos, porque él, para aprender su poder, él tiene que sufrir bastante de dolor. Entonces tampoco es como que es muy injustificable que llore cada vez que golpee porque realmente se ha reventado todos los huesos. No. Yo, por ejemplo, no lo odiaba del hecho de que se esforzaba. A mí, por ejemplo, no me gustaba al principio, literalmente era muy, no sé. ¿Al principio en qué sentido? O sea, ¿qué episodio? Porque sigue llorando hasta cuando empieza a hacerse daño. Sí, eso sí. Bueno, que su personalidad, no sé. A mi brócoli. Vengo a defender. Sí, acá están sus guantes de boxeo. Ahorita atrás de cámara hay mucha violencia. No, hay otro audio de personaje de Boku no Hero. Siguiente villano de Boku no Hero, es que qué decir villano. O sea, si la mierda tuviera forma, sería este maldito, porque All for One es el peor ser que existe en el maldito mundo. O sea, yo no puedo entender cómo carajo es que todas las cosas malas que pasan en Japón tienen que ver contigo. Y no es como que una o dos, es todo, que se creó una mafia de los no sé qué tal. Bueno, pero ¿sabes quién la financia? El maldito. O sea, no, y si no la financia, la tumba. Porque tiene que controlarlo todo. Si no la financia, la tumba. Arico. O sea, ¿cómo es al punto de llegar, cambiarle un don, o sea, el don a un niño para que cuando lo manifieste, mate a sus padres para tú hacerte ver como que eres la mega verga y lo salvaste? No, marico, eres una mierda, eres un desgraciado. Todo para joderme a All Might, huevón. No conforme con eso, le reventó medio estómago y las tripas a All Might. En la queja están hablando específicamente del tema de manipulación.
Y me he dado cuenta que sí hay muchos villanos que para, digamos, tener a su carta mágica, que podría decir, tener un plan B de repuesto, siempre ocurren a manipularlos cuando son muy pequeñitos. Entonces, obviamente genera más bronca porque un niño no entiende el concepto de mató a sus padres, luego le dicen que es elegido y que puede cambiar su futuro para, digamos, volverlo a una persona que es muy independiente y es lo que pasa con One for All. Es lo contrario, pues. Me parece un poquito al personaje de Majito, de manipulador. ¿Qué? No esperaba la comparación. Si te pones a pensar, Majito también es en el de Jujutsu Kaisen, él manipulaba bastante. O sea, Claro, lo decía porque como cambiamos de tema, igual acá estamos para odiar a todos. Así. Hay odio para todos. Sí, pero sí, Majito también merece más odio, sobre todo él. Yo siento que es un personaje muy odiable. Yo lo odio. Yo soy hater número 1 de Majito. Si yo muero, va a perder un hater importante. Justamente ahorita seguimos con Jujutsu Kaisen. Segundo personaje de Jujutsu Kaisen. Odio con todo mi ser a Majito. O sea, es que este es uno de esos casos donde el personaje está tan bien escrito. O sea, porque está escrito para que tú lo odies y genuinamente lo odias. Yo odio a Majito con todo mi ser. O sea, ¿por qué lo odio? Porque no. O sea, tú ves el anime y es tipo, no tienes manera de que Majito sea un personaje que tú tengas en una buena estima, ¿sabes? O sea, lo que es su personalidad, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de pensar, los actos que ha hecho, todo en él, una mierda. Lo odio. Odio. Resumen. Un hate, pero es muy justificable. Sí, manipuló bastante gente, está retorcido bastante. Literalmente. Sí, vamos a nombrar la lista de todos los que bancaron bajo su nombre, es larga y aparte. Casi mata a Novara. Yo pensaba que estaba muerta cuando lo terminé de ver y dije, ay, se murió. No, porque se murió. Eso cuenta como spoiler. Bueno, te cuento un poquito de que no lo había visto, no, sí lo había visto en la película, pero no me acordaba y lo volví a ver ayer. El tema de la película Cero. Ajá, yo hice casi. Entonces, esa película es donde empieza, ¿no? Literalmente. Aquí viene el dolor y la llaguita de nuestra queridísima profesora. Ahí están mis papis, pues. Satoru Gojo y Geto Suguro. Esa película, por ejemplo, me gustó bastante y literalmente no puedo creer que lo matara, lo rematara literalmente. Pero le deja unas palabras, si te diste cuenta. Le dice algo antes de morir y sonríe. ¿Qué le dijo? ¿Qué crees que le dijo? No me acuerdo qué le dijo. No se ve nada de lo que dice, pero en el opening, el primer opening de la segunda temporada, hablan acerca de unas últimas palabras. Y literalmente el fandom considera que esa canción es lo que dijo prácticamente Geto antes de morir. O Goyo le dijo antes de morir a Geto. Pero literalmente dentro de se consideran que son mejores amigos, obviamente. Ay, qué mejores amigos. Son Pero sí, es bonito, por ejemplo, dentro de la película hablan de Yuta, por ejemplo, su historia, ¿no? Con Rika, su prometida de la infancia. Y dentro de esa película no sé si hay alguien odiable, porque literalmente el malo ahí es Geto, pero ya, ¿a quién voy a odiar? Al carro que mató a Rika. Por eso, por favor, miren antes de conducir. En el Perú tienes que ver antes de cruzar. Así esté el semáforo en rojo, o sea, igual tienes que ver. Y eso se volvió un programa educativo de conductores. Vamos al siguiente. Y el último. Y es de Naruto. Naruto, tengo dos partes. Las dos partes, siempre hay un personaje odiado, ¿no? Es Sakura. Me caga Sakura, no hizo nada. Igual que todos, creo que el 90% opina igual que yo. Los cagas. Y en la segunda parte, ya, Boruto, me caga. Me caga su hija. Qué ironía, ¿no? No, ya, me caga su hija. Cagó la raza Uchiha
que no se puede. Me caga el hecho de que decía, no puedo hacer dos técnicas a la vez. Cuando su papá era mamalón y podía hacer 2, 3, 4 cosas a la vez, y Tachi podía hacer 2, 3, 4 cosas a la vez con sus ojos, pero ella no podía hacer más de 2. Pinche inútil de mierda. En ese caso, por ejemplo, Sarada, ¿no? Sarada Sí, las dos odiadas según el audio. Y yo puedo No discrepar. vamos a decir nombres. Nos menciona de que odia a Sakura y a Sarada, ¿no? Su hija. No. Yo, por ejemplo, dentro del fandom de Naruto es muy odiado Sakura por el hecho de que no hace nada, ¿no? Literalmente. Pero tiene que haber alguien que esté ahí. No necesariamente los tres tienen que tener el mismo poder, ¿no? Naruto, Sasuke y Sakura no deben tener el mismo poder. Pero yo siento que el odio es muy desproporcionado. Sobre todo cuando hay personajes como el tercer Hokage, que es es peor. O sea, Sakura puede que no haga nada en una situación o realmente, como le digan, es inútil, pero para odiarla. Porque sé que cuando estaba en el colegio habían grupos de Facebook especialmente para odiar a Sakura y yo sentía que era demasiado enfermizo porque realmente no mató a nadie, no dañó como tal a alguien de manera fatal, como hubieron personajes que literalmente mataron personajes en el anime. Entonces no veo que haya tanto odio, pero Sakura específicamente sí. Con de Boruto no podría opinar porque no he visto. yo no he visto Boruto. Bueno, le he visto los primeros episodios, pero no me gusta porque literalmente es un niño rata. Un niño que no aporta nada, literalmente, pero comparado con Naruto, o sea, Naruto huérfano, tuvo que salir adelante. Y Boruto, su hijo, tiene todo. Tiene una casa, tiene su familia, tiene a su padre que lo quiere, o sea, toda su familia lo quiere, sus amigos lo quieren, y aún así se siente el emo de la clase, o sea, no sé, ¿qué le falta? ¿Qué te falta? Literal. Entonces, creo que se siente no merecido porque cree que desde un punto de vista no, cree que tiene que conseguirlo él solo, sí, y no por el reconocimiento de su padre, ¿no? Desde ese punto es muy Han empatizado. empatizamos porque literalmente es como de esos niños ricos que lo tienen todo y salen cagando. Sí lo siento yo con Boruto, ¿no? Pero el tema de Sarada, no sé, está muy pegado a Boruto porque, bueno, se enamoró de Boruto, no sé qué le vio. Pero, no sé, Sarada, bueno, más que todo Boruto, uno lo ve porque le gustaron los personajes de Naruto, ¿no? Y quieren saber cuál fue su continuación, qué hijos tuvieron, cuál fue su desarrollo, en qué terminaron, ¿no? Pero para mí terminó en Naruto Shippuden. Y así. O sea, ya acabó la historia. Sí. No es Todos necesario. vivieron felices. Hinata no tuvo hijos, no, bueno, sí tuvo a Himawari y ya está. Y bueno, esa fue la ronda de personajes que odiamos y odian nuestros conocidos. Un podcast para dañar el hígado. Para restaurar nuestro hígado, tiene que salir para ustedes. Pero esperamos les haya gustado, ¿sí? Así que síganos dentro del canal. En nuestras redes, Break en la Oficina es. Sí, así que búsquennos así, Break en la Oficina. Y si quieren seguir viéndonos, por favor, denle like y activen la campanita y suscríbanse. Espero que vean los próximos episodios. Chao. Chao.